compleja, se ha hecho más compleja en las últimas horas todavía. Si vemos la portada del diario Haaretz, dice que 2 rehenes israelíes con ciudadanía rusa han sido liberados de Gaza, según está afirmando Hamás. Y esto sería parte de una nueva liberación a partir de 4 horas en la extensión, 4 días en la extensión de la tregua, de un total de 10 más que serían liberados en total. Hay una controversia ahí sobre esa cantidad. La otra controversia, y que es bastante delicado el tema, es si han muerto o no algunos rehenes durante un presunto bombardeo de fuerzas israelíes. Este es un tema muy delicado desde todo punto de vista. Las fuerzas de defensa israelí están investigando la afirmación de Hamás de que la madre y los hijos de Viva están muertos. Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas usan anuncios de ese tipo para guerra psicológica. Y Kfir Vivas tiene solamente 10 meses. Es un tema muy sensible para todo el mundo, y se están haciendo afirmaciones que podrían entrar dentro de una guerra psicológica. Afirman que tanto él como sus familiares fueron asesinados por ataques israelíes. Israel no tiene esa información confirmada, de ninguna manera la tiene confirmada, y no es la primera vez que el Hamás entra en ese juego. A punto tal, alguna vez aquí Fernando Cocho, analista internacional, nos dijo que hasta los más firmes defensores y aliados asesinos del Hamás pensaban que ellos se habían pasado de rosca en lo que hicieron. Hasta incluso Irán estaría pensando eso. Quiero saludar a Fernando Pedrosa. Fernando es un estudioso, especialista en estudios asiáticos, doctor en procesos políticos contemporáneos. Hablemos del cese del fuego, hablemos de esta maniobra, hablemos de la instancia de intercambio de rehenes y de las operaciones militares que se pueden venir en territorio de Gaza. Fernando, un saludo muy cordial. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Como siempre acertaste, marcando la complejización de la situación, ya no solo por cuestiones que tienen que ver con la guerra en sí mismo, con las operaciones militares, sino con el cese del fuego, por su posible extensión o no, y porque las dinámicas internas también de Israel comienzan a tener ya derivaciones políticas que hasta hace poco tiempo no tenían, porque estaban todavía con el shock del ataque, con la unificación política frente a Hamás, pero que ya empiezan a aparecer, como siempre pasa en la democracia, encuestas, opiniones, valoraciones que empiezan a mostrar que el frente interno tiene, digamos, opiniones diferentes en muchos aspectos. Tomando el tema de los rehenes, quiero señalar esto. Dentro de la sociedad israelí hay mucho debate por el tema de los rehenes. Los familiares de los rehenes construyeron una organización, un foro de rehenes y desaparecidos el 7 de octubre, que comenzó a tener una fuerte prédica en la prensa, en la sociedad, y que de alguna manera empiezan a poner, o pusieron la cuestión de la vuelta de los rehenes como una de las prioridades del Estado de Israel, ¿no? Entonces, claro, que esto también de alguna manera entra en contradicción con la decisión de Israel también de avanzar sobre el territorio de Gaza y culminar la operación, ¿no? Entonces yo creo que hay un dilema ahí que es moral, que es político, que es militar y que es estratégico, y que, bueno, Israel navega en ese dilema. Vos decías recién lo de la familia del bebé Kfir Vivas. Bueno, en todos los medios de comunicación del mundo se hace referencia a esta noticia que daría Hamás, que su hermano de 4 años y su mamá habría muerto en uno de los bombardeos que recibió la ciudad, ¿no? Pero Israel no acepta esa noticia todavía, la quiere chequear, como vos decís también, porque la propaganda es el otro gran protagonista de este encuentro militar entre Hamás y Israel, ¿no? La propaganda en la cual Hamás además se ha mostrado como especialista a la hora de introducir información falsa y además de generar creencias de cosas que no ocurrieron. Fernando, es muy importante el punto que estás mencionando, porque a veces sin intención algunos medios internacionales, particularmente los internacionales, se montan arriba de una noticia y se da por cierta, y lo único que están haciendo, aún no teniendo la intención de hacerlo, es hacerle el juego al terrorismo internacional. Y sabemos que el Hamás tiene una mecánica muy estricta, muy disciplinada y muy perversa de guerra psicológica contra el pueblo de Israel y contra Occidente en general. Y esa noticia podría estar enmarcada en ese tema. Yo tengo datos que esta mañana
representantes de las fuerzas militares israelíes, estuvieron hablando con familiares de personas que iban a ser liberadas en las próximas horas, pero también con familiares de otras personas, y nunca liberaron esa información a las personas que entrevistaron. Y no tienen en absoluto confirmado que finalmente, después de un ataque, haya sucedido semejante cosa. Entonces quedan dos caminos. Pudieron haberlos asesinado los de Hamás o simplemente están en una guerra psicológica por la sensibilidad que provoca el tema de los rehenes en general y el de un bebé de 10 meses, su hermanito de 4 años, y el de una familia absolutamente asesinada, diezmada después de haber sido robada, secuestrada y hasta puestas en jaulas, de cara a lo que es el impacto en la sociedad israelí. Así que a veces hay que ser muy, muy delicado con esta información, casi que chequeada en el segundo a segundo con todas las fuentes. Por eso me parece muy acertado la puntualización que hace sobre ese tema y la mecánica de Hamás, que tiene horrorizado hasta incluso algunos sectores de Irán. Sí, además vos fíjate que muchas veces el periodismo en América Latina, los periódicos, las radios, no tienen recursos financieros para enviar envíos especiales o corresponsales. Entonces, en general, muchos trabajan con la información de agencias internacionales, ¿no? Eso es lógico. Entonces, se reproduce cualquier información que una agencia de noticias reproduce, tiene impacto multiplicador inmediato, ¿no? Porque muchos periódicos, radios, televisiones se manejan con esa información. Así que efectivamente en la guerra siempre hay que chequear todo muchas veces. Yo quería agregarte que además, por este tema, estamos hablando de un cese el fuego que está siendo prorrogado, ¿no? Se prorrogó 2 días más porque Hamás accedió a liberar rehenes. En este momento se está produciendo una fortísima presión internacional para que Israel siga prorrogando el cese el fuego. Tanto de Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, que va a viajar entre hoy y mañana a la región, por los países árabes, por los organismos internacionales, por la prensa internacional, por los familiares de los rehenes que todavía quedan en territorio gazatí. Entonces, el gobierno israelita está sufriendo una presión muy fuerte para renovar por lo menos por 4 días más este cese el fuego, ¿no? Y yo diría que en esta presión también está la idea de que el cese el fuego se extienda aún más todavía, ¿no? Hoy Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que de ninguna manera esto iba a ocurrir, pero la presión está existiendo y es realmente muy fuerte. Fernando, no lo estarían consiguiendo, ¿eh? En estos momentos es una información que está conociéndose en este mismo momento. Señala que las fuerzas israelíes están atacando Jenin en Cisjordania mientras continúan estos esfuerzos a los que muy bien haces mención respecto de la tregua, de prolongar la tregua. Pero hasta el momento, si bien es Cisjordania, en donde se habría verificado presencia del Hamás también, la verdad es que esta presión internacional no estaría siendo eficiente en este momento. El tema, Fernando, es que quedan muchos rehenes todavía. Los están liberando con cuentagotas. A este ritmo sería eterna la liberación. E Israel, y aquí entramos en otro terreno, quiere reanudar para terminar por completo con el Hamás la operatoria militar cuanto antes en el corazón mismo de Gaza. Terminar con eso cuanto antes, para después pasar a una segunda fase. Esa segunda fase, y lo quiero chequear contigo, ¿entendés que va a seguir en la misma tónica militar o ya será mucho más fina y mucho más de cacería? Esto es, ir a buscar a donde estén a los líderes del Hamás que queden. Bueno, eso está pasando ahora también, ¿no? Lo que vos decías recién en Jenin fue la captura y asesinato. En combate mataron a uno de los líderes de Hamás que estaba en Cisjordania, ¿no? Yo creo que la llegada de Blinken a Medio Oriente por tercera vez en menos de 2 meses, tiene que ver con una discusión que vos mencionaste, que es la segunda fase para el mundo político. La segunda fase es qué hacer con la Franja de Gaza cuando Hamás ya no pueda administrarla, cuando ya no pueda gobernarla, ¿no? Este es uno de los temas que todo el mundo también le pregunta a Israel. Pero vos qué estás pensando, porque cuando vos elimines a la Franja de Gaza, ¿qué va a pasar con esa zona? ¿Vas a tomarla? ¿El Estado de Israel la va a tomar? ¿La autoridad palestina va a tomar ese territorio nuevamente como hace un tiempo? ¿Va a quedar sin ningún control en manos de quien esté en ese momento ahí? Entonces yo creo que
una gran discusión y que está también vinculada al cese el fuego como una manera de ganar tiempo es la discusión que está llevando Qatar con otras monarquías árabes, el G7, Estados Unidos, también como parte de ese G7, para ver qué pasa con el futuro de Gaza, ¿no? Que yo creo que es una discusión que el gobierno israelí tampoco tiene clara. Porque efectivamente el gobierno, vos hablabas de Cisjordania recién, también el gobierno de Bibi Netanyahu tiene una fuerte presión política de sus aliados, que son los grupos de colonos, los partidos más radicalizados de la política de Israel, ¿no? Que no quieren negociar ni le quieren dejar a Hamás nada. Entonces acá se empieza a jugar la política interna de los países. En encuestas que vi hace unos días, la imagen pública de Netanyahu es muy baja. La imagen sobre si lo votarían o no es muy baja y el opositor, Gantz, está liderando todas las encuestas y todas las preguntas sobre credibilidad y confianza, ¿no? Entonces empiezan a jugarse un montón de variables que son difíciles de pronosticar y además de tenerlas ordenadas. Con toda la dinámica que tiene la liberación de los rehenes, la operatoria militar, la estrategia a seguir, no hemos hablado en los últimos tiempos de cómo estás viendo el panorama para una espiralización del conflicto. Peligro que parecería ir amortiguándose y uno no se explica, si no fuera así, cómo todas las variables que uno suele chequear cuando hay una situación de tanta tensión como la que se está desarrollando ahora allí, no ha hecho volar el precio del petróleo, de los metales preciosos. La verdad es que no ha pasado nada de eso. ¿Por qué entendés que ha sucedido? Bueno, a mí me parece que el peligro de la escalada que vos mencionás existió el primer día, el segundo día, posteriormente al 7 de octubre, pero después me parece que fue algo que no estuvo en la agenda, ¿no? De hecho, el líder de Hezbollah mismo se salió a desmarcar de la situación. Sí es cierto que hay un poco de escenografía, de que hay ataques, de que hay rispideces entre Irán, Yemen y sus proxies, digamos, los proxies de Irán en la región, pero yo creo que hoy nadie está pensando en una escalada. De hecho, en la última reunión que se hizo en Estados Unidos, en San Francisco, entre Xi Jinping y el presidente Biden le envió un mensaje a Irán a través de Xi Jinping. Entonces yo creo que me parece que están todos ahí tratando de focalizar el problema en la franja de Gaza, tratando de sacar ventajas, tratando de avanzar cada uno en lo que le interesa, pero con líneas rojas por ahora muy claras, ¿no? De todas maneras, es como vos decís, acá hay un conflicto de fondo, que es la política de Irán hacia Occidente, no solo a Estados Unidos, hacia el mundo no islámico, una política, digamos, de generar conflictos, nunca de frente, no, nunca es que Irán va y se juega de frente para terminar con algunos objetivos que quiere determinar, sino que siempre a partir de sus proxies, de sus aliados, de grupos irregulares. Entonces me parece que estamos más cerca de algo más, no quiero decir guerra fría porque nos remonta a otra cosa, pero estamos en algo más sofisticado y menos brutal que lo que estamos viendo. O sea, Rusia-Ucrania, por ejemplo, un frente a frente entre dos países sin ningún tipo de límite. Fernando, gracias por el tiempo. No, Pepe, gracias a vos, como siempre, un gusto. El profesor Fernando Pedrosa. Tenemos más y se lo contamos enseguida.